Pues muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, estamos en el coche y es que hoy es un vídeo especial porque nos vamos a Torrent, en Valencia. Vamos a visitar la segunda edición de Retroplay, lo que viene a ser una feria de videojuegos, retro, anime, manga y merchandising. Hemos venido hasta Vinaroz a coger el regional Cercanías. Sí, suena un poco raro, pero es así. Lo cierto es que vengo bien preparado, porque por un lado me he traído la 2DS con capturadora para encontrarme a gente de Street Pass, que seguro que hay en este evento, y luego streamear un poquito de a quién me he encontrado y jugar con los Mis. Pues hemos llegado al lugar después de una horita de metro, creo que ha sido. Centro Comercial Las Américas. Vamos allá. Por aquí empezamos a ver cosillas. Está literalmente aquí, en mitad del pasillo del centro comercial. Mira, zombie, aquí tienes un montón de cosillas de merchandising. Mira, Gran Turismo para el capuchas. Y no hay Wii U, así que es mierda. Y ahí hay Funkos, ¿te gustan los Funkos? ¿Por qué no? Es una mierda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay un montón de gente, ¿eh? Aquí empieza el merchandising de libros. A ver. Entonces, Hacker, la historia del GTA. Hostia, el Battletoads, el Super Mario. El Mario 64, el Zelda. Un póster del Tears of the Kingdom. Más pósters por aquí y por allá. Pues es más grande de lo que parece. Mira, Retropixel Print. Hacen impresiones de... Es más grande de lo que parece todo esto, ¿eh? Ya, inmobiliaria. Bueno, inmobiliaria. Es Red Delta rusa. Y aquí hay máquinas arcade también. Echaremos una partidilla. Vamos a jugar ahora uno de los juegos clasicazos. Efectivamente, el Verminest. Claramente, para nada es un Space Invaders Galaga Galaxian del chino. No, ¿qué va? Vale, a ver, vamos a ver cómo va esto. ¿Cómo va esto? ¿Cómo se dispara? Vale. Hace 20 años que no toco yo esta cosa. Hijo puta, me ha matado. Te ha matado. Sí, es que soy muy manco, ¿vale? Hace 20.000 años que no toco yo esto. Esto lo jugaba yo de pequeño en la típica consola de 27.000 juegos que hay en casa. Y yo tenía esta mierda. Y soy cobanco, como podéis comprobar. De hecho, la partida se va a terminar en la siguiente vida. Muy bien, acabo de malgastar un disparo gordo. ¡Ay! No, el escudo no lo malgastes, por favor. Esto es ir con paciencia. Me cago en todo. Ya está, hemos perdido, creo. Bueno, para hacer 20.000 años que no tocaba esto, creo que no está nada mal, ¿eh? Creo que no está nada mal. No, pero esto es como lo del Switch Online. Esto es muy fácil. Mira, ya he hecho una línea. Es pillarle el truco. En el tren venía jugando a esto en la DS. Mierda. Hostia, jugar con los controles de un arcade es jodido, Es jodido jugar con los sticks de arcade durante es jodido. Por lo que sea jodido, es que no estoy acostumbrado, que es diferente. Claro, no puedo estar dejándole a la gente móvil que ya empieza la partida y la hemos liado parda. Pero, me cago en Dios. ¿Qué es esto?
Ha llegado el momento de demostrar mi habilidad en este maravilloso juego de pinball. Vamos allá. Por favor, enfoca, porque se viene lo chido. Espera, vale, aquí y ahí, vale. Hace 1000 años que no juego un pinball y lo jugué de pequeño. Va a perder. Así que yo no sé que si pierdo ya la primera. Porque yo no sé este pinball ni cómo va ni cómo funciona. Se supone que hay combos y cosas. De hecho acabo de meter la bola en un combo, ¿no? Se supone. Porque hay como 2 bolas ahí atrapadas. No lo sé. No, eso no es salvable, gente. Eso ya no es salvable. Tu manco. Vale, segunda partida. ¿No? ¿O cómo va esto ahora? Ahí está. Segunda partida. Hora de manquear en el pinball. Madre mía, qué gameplay comentado. Pierde inmediatamente. Mira, un aplauso para Don Pierde Pedro. inmediatamente. Soy el mejor jugador de este pinball de la historia del país. Esto es a lo que hemos venido. Enfoca. Por aquí tenemos caza retro, señores. PlayStation 2, acerca, a ver. No sé. Que tenemos por aquí muchos jueguitos. Y algo va a caer 100%. Algo va a caer 100%. Por aquí no hay mucho que me interese, la verdad. Pero todo esto es ir mirando detenidamente. Todo esto es un Platinum. Final Fantasy 12. ¿Cuánto cuesta este Final Fantasy 12? No pone 10 euros. Lo que te digo que en estos tipos de mercadillos suele ser mucho más barato que en las cazas retro que yo hago porque son Games y Techs. Tenemos por aquí cosillas como el Devil May Cry 3. Megalofono, hay bastantes cosillas, fijaos cosillas como estas que son raras. Y aquí hay consolas. Mira. El señor Yuse estaría deseando vender esta consola. ¿Te imaginas? Me la compro aquí y no se la compro a él. El Yuse llora. Es la Atari. Es la Atari, efectivamente. ¿Tienes algo que decir para Laura, zombie? La wea esta de la suscripción de Nintendo Switch está más fuerte que nunca. Así, a ver cuándo sale. Ahí hay mangas para ti, zombie. Del Miniscap. Hostia, el Snack Wall tiene manga. Tócate los cojones. Y ahí se ven cajitas azules de Wii U, gente. Vamos a ver qué hay ahí. A ver. Cositas. Realmente esto es lo importante, lo que hay aquí. Y este Drawn to Life me interesa, que además me quedé con ganas en la caza retro. Y este Drawn to Life, ojo, lo estoy viendo por aquí, es que son muchas cosas muy caras. Te encuentras cosas como esta. A 80 pavos, pero que esto no te lo encuentras en otro sitio. Pero a la hora de juegos que sí que te encuentras en Game One Sex, veo por aquí que son muy careros. El Smash no vale 20, el Monster Hunter Generations tampoco. O sea, vale que estén en buen estado y tal, pero el Chibi Robo no vale 20, vale menos de 10. Aquí quería yo llegar, y hay contenido. Falta que, bueno, mira, este está a buen precio, ¿vale? Este está a buen precio. Y así viendo por aquí, Esta, por ejemplo. es a ver, cosas japonesas, evidentemente, porque la PS Vita se caracteriza por japonesadas a saco. Pero yo quería ver si por aquí hay alguna cosita. Y lo que me estoy dando cuenta es que las tiendas especializadas, donde esperaba que fuera todo más barato que en Game & Sex, a pesar de que te encuentras cosas más tochas, las cosas que están en Game & Sex son más baratas en Game & Sex. No me esperaba esto. Literalmente están aprovechándose la especulación y haciendo que se haga más especulable todo. Primera compra, señores, me ha salido a 12 euros. No tiene manuales ni tiene nada, pero es original y está muy bien. Y esto sabéis que en Game & Sex cuesta más o menos unos 12 eurillos, así que esto ha sido rentable. Pero ya digo que hay muchas cosas por aquí que no lo son tanto. Por cierto, os dije que iba a pasar y ahí está. Ahí estáis viendo la lucecita verde.
de el Street Pass. Luego al llegar a casa comprobamos cuántos nos hemos cruzado. Ahora está Zombie mirando su sección de otacos. A ver, ya sabéis que a mí este tipo de cosas no me interesan, pero bueno, él le gustan los mangas. Oh, de hecho, fijaos, hay un manga del Persona 5 ahí que no voy a comprar. En todo caso, si hubiera algo que me compraría, sería este libro de Zelda de ahí, que ya sabéis, es de los que sacaron oficialmente, pero yo quiero jueguitos. ¿Hay algo de Mochi, de no? ¿De Mochi, de no? Estas son 41, 45 y esta 37. A ver, Hugo, cuéntanos, ¿qué te has comprado? Mira, yo me he gastado todo el dinero, pero no en un juego burro, yo me he comprado, mira, Se ha gastado todo el dinero en sus figuritas. The Frieren, un gran anime, véanlo, o la Yuse. Hola, yo sé. Estoy seguro de que será un gran anime. El problema es que a mí no me gusta el anime. Efectivamente, mucho racismo de parte de la. El primer tomo también de Frieren. Ajá. Luego, espera, que no me caigan más cosas en la bolsa. Y otra figurita por ahí. Una figura de. No me acuerdo el nombre de esta tía. Entonces, ¿catalogamos esta visita a Torrent como exitosa? No. ¿Por qué no? Más de 100 euros. ¿Qué? Me he gastado casi 100 euros. Bueno, pero... El estanterismo es lo que importa. Hemos acabado con la caza retro. Me he pillado este también, que, bueno, sabéis que tengo el 2 porque me lo pillé por ahí. Y la cosa más tocha que me he pillado es esta. Que estos son 65 pavos, ¿vale? Esto es el último juego de la saga, muy raro de ver, que salió para PSP y luego para Play 2 esta versión. No está por Wallapop por ningún lado y la he visto y tenía que comprarlo. Ha sido cara de cojones, pero tenía que comprarlo. Absténganse en los comentarios y critíquenme. 65 pavos. Estoy mal de la cabeza, ya lo sé. Dicho esto, efectivamente, zombie. Hemos acabado con la caza retro. Vamos a seguir disfrutando del mercadillo y de cosas que hay como VRs y tal. Pues nada, adiós a tope. Se viene. ¡Tío puta! Hostia, me impresiona, Alberto Rigretendis. ¡Qué guapo! Si parece que está en la mítica de verdad. Cuidado que te cae. ¿Quién iba a ir? ¡Hasta luego! Cuidado, Alberto. Me acuerdo de lo que hacen más cosas. Boca abajo. Sí, la puta madre. Luego el poblazo lo sabremos qué es. Se ha matado. Bien. En serio, da más impresión de lo que parece de decir, que yo parecía que ella estuviera chillando como un gilipollas, pero te juro que había momentos en los que parecía que te caías de verdad. O sea, que evidentemente no es una montaña rusa real, de hecho ahora tengo ganas de ir a PortAventura, pero está muy bien. Ahora, gente, iremos a apuntarnos a un torneo. Me hubiera gustado estar ayer, que fueron los torneos de ARMS y del Nintendo World Championship NES Edition, que sabéis que juego en Twitch.
nos vamos a apuntar hoy a un torneo de Tekken. Vamos a manquear, pero que flipas, ¿verdad, zombie? ¿Cómo se te va a dar el Tekken? Estupendamente, ¿verdad? No toca mi vida. Efectivamente. Está casi todo ya en marcha para jugar al Tekken, y la única vez que he tocado yo el Tekken 8 es con mis amigos, un día de coña, y perdí a la primera porque yo no he jugado en mi vida al Tekken. ¡Celebra, cámara! Bueno, y pues con esto damos por finalizado este día de evento retro en Torrent. ¿Cómo lo catalogas? Me he quedado sin dinero. Se ha quedado sin dinero, yo también. Así que nada, vamos a coger el metro y nos vamos cada uno para su casa. Él para abajo, para Alicante, y yo para arriba, para Tarragona. Bueno, pues se está acabando la batería, pero antes vamos a quitar el modo sleep y a ver con cuánta gente nos hemos cruzado en Street Pass, porque a mí se me ha encendido la lucecita verde como habéis visto antes. Así que rápidamente veo que es de la Plaza Mi y tenemos una notificación. Y bueno, pues se nos ha cruzado una persona. Tampoco es la repanocha. No, una no. Se nos han cruzado unas cuantas, señores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para todos los que decían que la 3DS estaba muerta en pleno 2024, ahí lo lleváis, señores.
8 personas de Street Pass. Es increíble, es increíble. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha quedado un vlog bastante divertido. Ha sido un evento bastante guay. Gracias a Zombie por acompañarme. Gracias a vosotros si os habéis quedado hasta el final del vídeo. Y nada más que añadir, dejadme por comentarios si os gustan este tipo de vídeos. Dejad un like si os ha gustado. Suscribiros y activad la campanita. Y nos vemos próximamente con más. ¡Adiós!